Bueno, parece ser que el Partido Popular no se ha leído la modificación de ley, porque la modificación de ley añade a lo que ya hay que ningún símbolo religioso presidirá el acto o jura, sin perjuicio del derecho individual de cada diputado o diputada a llevar o exhibir cualquier símbolo identificativo de su religión, creencia o ideología. Es decir, el crucifijo se lo pueden traer de casa y la Biblia se la pueden traer. Y se pueden traer aquí cualquier símbolo de cualquier tipo para jurar sobre él, porque para eso tienen ustedes, y tenemos todos y todas, libertad de creencia, libertad de religión. Precisamente lo que aquí dice es que para no dañar la conciencia de nadie y porque estamos en un Estado de derecho democrático del siglo XXI, la separación de Iglesia y Estado debe de estar también en la simbología que presiden las cámaras legislativas y ejecutivas, las cámaras que tienen que representar a todas y todos los ciudadanos del país valencià, no solamente a una parte de ellos. Y por si no lo recuerda el señor presidente, que parecía que no se acordaba, a mí me ofendió esta foto porque ofende a mi creencia, que es la de ser atea. Cuando se constituyó las Cortes, esta fue la foto mía que recorrió todos los medios de comunicación. Y se preguntarán que ¿por qué recorrió todos los medios de comunicación? Pues porque a la mayoría de la gente le sorprende que pueda permitirse en un órgano democrático que no exista simbólicamente la separación de Iglesia y Estado. Porque ese día, diputadas y diputados, ese día, consellers, ese día, y por favor, si no me van a permitir hablar, yo le permito al presidente que... ¿Puede usted seguir hablando? De acuerdo, gracias, ni me ha paralizado el tiempo, perfecto. Ese día, en la Constitución de las Cortes, parecía que no hubiera pasado la Revolución Francesa por la historia contemporánea de Occidente. Claro que somos todos y todas de Occidente. Y hubo una Revolución Francesa en el siglo XVIII en la que se defendía la separación Iglesia y Estado, naturalmente. Pero si es que hasta lo dice Benedicto XVI. La Iglesia no solo reconoce y respeta la distinción y autonomía del Estado respecto de ella, sino que se alegra como de un gran progreso de la humanidad. Si es que sois más papistas que el Papa, son ustedes más papistas que el Papa. Señoras y señores diputados y diputadas, el que permanezcan... ¿De verdad, señor presidente, cree que con esto puedo continuar? Pues yo creo que puede usted continuar y le ruego a los señores y señores diputados que guarden el orden debido y escuchen a la diputada que está en el uso de la palabra. Pero si no me para el tiempo, pues el uso de la palabra es restringido. Gracias, señor presidente. El que permanezcan y se defiendan estas costumbres y estos símbolos, presidiendo, repito, presidiendo y no solo en el acto de juramento de un diputado o diputada correspondiente y concreto que así lo decida, sino presidiendo aquí la Cámara, es una reminiscencia, y naturalmente que lo es, señoras y señores, es una reminiscencia del nacionalcatolicismo que inundó el Estado español durante 40 años. En un momento, y hay que cuidar mucho los símbolos, porque en un momento en el que se permite que un alcalde del Partido Popular hable de buenos hombres refiriéndose al dictador Francisco Franco y al dictador Primo de Rivera, en un momento en el que se permite democráticamente que sean alcaldes, que sean alcaldesas honoríficas vírgenes, en un momento como este, Esquerra Unida hoy cree que es muy importante votar esta iniciativa para avanzar, aunque sea tímidamente y en el siglo XXI, a formas democráticas que deberían de ser norma desde hace muchísimos años. Porque a fin de cuentas los símbolos, la simbología y lo que nosotros aquí representamos defienden la democracia o definen la democracia que queremos y debemos de ser. Señoras y señores diputados, les invito a que naturalmente y gracias a esta modificación de la normativa podamos todos y todas seguir jurando y prometiendo respecto y con respeto a lo que nosotras y nosotros creamos y decidamos pertinente. Asimismo, les invito a que si en algún momento ustedes ven que no pueden realizar el juramento como ustedes querrían, como han hecho tantos y tantos cargos públicos de Izquierda Unida,
a lo largo del Estado español, que lo hagan por imperativo legal, que es así como legítimamente se permite. Pero nunca van a tener ustedes, nunca van a tener vedado el poder jurar sobre un crucifijo y una Biblia, porque la libertad religiosa sí lo permite y porque esta modificación no atenta contra ese derecho en ningún momento, sino que respeta el mío al no tener que haber estado ahí en esa mesa delante de un crucifijo en un órgano democrático en un Estado de Derecho en el siglo XXI. Muchas gracias.